¿Sabías que existe una Biblia antigua que desafía todo lo que has aprendido sobre la religión? Prepárate, porque vamos a adentrarnos en un mundo de revelaciones impactantes. Imagina un antiguo texto bíblico lleno de contradicciones que pone en duda todas tus creencias. Esta es una experiencia que podría cambiar tu fe para siempre. Los manuscritos antiguos que hemos descubierto datan de milenios atrás, y aunque su material ha sufrido los estragos del tiempo, las palabras que contienen nos hablan de una visión del mundo sorprendentemente distinta. Estos textos arcaicos desafían las narrativas bíblicas que muchos conocen hoy, y nos ofrecen una mirada a un cosmos donde múltiples deidades interactúan, y el caos es el elemento primordial. Uno de los contrastes más chocantes se encuentra en los relatos de la creación. En el Génesis que habitualmente leemos, se narra la historia de un Dios omnipotente creando el mundo en 6 días y descansando el séptimo. Sin embargo, estos manuscritos antiguos presentan una versión en la que varias deidades están involucradas en el proceso de creación. Estas deidades, cada una con sus propios poderes y personalidades, colaboran y compiten en un entorno marcado por la vorágine y el desorden. Es particularmente impactante leer pasajes como: en el principio las fuerzas del caos eran dominantes y los dioses luchaban por imponer orden. Aquí no se trata de una creación pacífica y ordenada, sino de un tumulto en el que el mundo emerge a través del conflicto y la cooperación entre seres divinos. Este escenario es radicalmente distinto al del Génesis más divulgado, donde la omnipotencia y la tranquilidad de Dios son las notas predominantes. Expertos en teología e historia bíblica han analizado estos textos y destacan la importancia de estas discrepancias. Según ellos, estos relatos reflejan creencias y mitologías locales que existían antes de la consolidación del monoteísmo en Israel. Además, muestran cómo las narrativas divinas evolucionaron y se amalgamaron en respuesta a intercambios culturales e influencias de otros pueblos. Estas diferencias no solo son fascinantes desde una perspectiva académica, sino que también invitan a profundas reflexiones personales, que nos revelan sobre la naturaleza de la fe y la espiritualidad humanas. ¿Cómo afecta esto nuestra comprensión de la creación y del papel de lo divino en nuestras vidas? Quiero saber qué opinas sobre estas discrepancias en los relatos de la creación. ¿Han cambiado tu perspectiva sobre lo que pensabas saber? Déjame tus comentarios y reflexionemos juntos. A lo largo de la historia, la narrativa de Adán y Eva ha sido uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Sin embargo, algunas antiguas versiones de la Biblia presentan una versión muy diferente, invitándonos a reconsiderar lo que creemos saber. En esta reinterpretación, el papel de la serpiente cambia radicalmente. En lugar de ser simplemente un símbolo de maldad y tentación, la serpiente se muestra como un portador de conocimiento. Esta transformación de la serpiente nos lleva a preguntarnos: ¿realmente fue un antagonista o podría haber sido un guía hacia la iluminación? La serpiente, en esta versión antigua, ofrece a Eva el fruto del árbol del conocimiento. Aunque tradicionalmente se nos ha enseñado que este acto fue la causa de la caída del hombre, estas antiguas escrituras sugieren una perspectiva diferente. El conocimiento otorgado a través del fruto no solo abre los ojos de Adán y Eva, sino que también les da la conciencia de su propia existencia y humanidad. Ahora, consideremos las profundas implicaciones teológicas y filosóficas de esta reinterpretación. Si la serpiente no es meramente un símbolo del mal, sino un faro de sabiduría, entonces nuestras construcciones sobre el pecado original y la caída del hombre podrían tambalearse. Esta perspectiva nos obliga a replantearnos el significado de la búsqueda del conocimiento en la tradición judeocristiana. Quizás en lugar de castigo, la historia podría ser vista como una narrativa sobre el despertar de la conciencia humana. Este cambio de perspectiva también trae consigo reflexiones sobre la naturaleza humana y su relación con el conocimiento. Si la serpiente es vista como un ser que cataliza el despertar espiritual y mental de la humanidad, entonces la narrativa de Adán y Eva podría transformarse en una historia de evolución y crecimiento, en lugar de una de castigo y expulsión. Entonces te sorprende ver a la serpiente bajo esta nueva luz de conocimiento,
y no solo como un símbolo de maldad. Esta cuestión no es fácil de responder y desafía nuestras creencias más arraigadas. Sin embargo, también abre la puerta a una comprensión más profunda y compleja de nuestras antiguas escrituras, una que nos invita a seguir explorando y cuestionando. Cualquiera que haya estudiado la historia del cristianismo sabe que el proceso de consolidar la doctrina no fue sencillo. Pero ¿te has preguntado por qué se omitieron o alteraron ciertos textos antiguos? Una razón podría ser la necesidad de unificar la doctrina cristiana. Los líderes eclesiásticos jugaron un papel crucial en este proceso. Ellos no solo buscaban cohesión doctrinal, sino también una forma de mantener la estabilidad y el control dentro de la Iglesia. Historiadores y teólogos han sido bastante divididos sobre este tema. Algunos, como Bart Ehrman, argumentan que estos cambios eran inevitables para evitar herejías y mantener la unidad de la fe. Otros, como Elaine Pavels, sostienen que fue un acto de manipulación, una forma de consolidar poder y eliminar ideas peligrosas que pudieran desafiar el status quo. Imagínate por un momento cómo estas decisiones influyen en nuestra fe hoy en día. Algunas de las enseñanzas más fundamentales podrían estar basadas en textos que fueron seleccionados cuidadosamente, dejando fuera otras interpretaciones que podrían haber cambiado nuestra comprensión de la Biblia. Esta selección ciertamente afectó las bases de la fe moderna. La interrogante que surge es: ¿fue esto necesario para la unificación de la Iglesia o simplemente una manipulación de la verdad? Es inevitable preguntarse si estos cambios realmente reflejan la auténtica palabra de Dios o si distorsionaron su mensaje. Independientemente de la respuesta, es innegable que estas decisiones históricas siguen teniendo un impacto profundo en la forma como practicamos y entendemos nuestra fe hoy en día. El diluvio de Noé es uno de los relatos más fascinantes y debatidos de la Biblia. Sin embargo, algunas interpretaciones antiguas sugieren una versión diferente a la que todos conocemos. Según ciertos manuscritos antiguos, el diluvio no cubrió todo el planeta, sino que fue una serie de inundaciones regionales. Este descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión histórica y teológica del evento. Al examinar estos textos, encontramos descripciones detalladas de inundaciones que afectaron áreas específicas en lugar de una catástrofe global. Por ejemplo, en los Antiguos Testamentos, Biblioteca de Alejandría y los manuscritos de Qumrán, se menciona que las aguas cubrieron solamente las tierras habitadas por los descendientes de Noé, dejando intactas otras regiones del mundo. Esta evidencia se basa en citas específicas que delinean los límites de las áreas inundadas, sugiriendo que otras civilizaciones contemporáneas no fueron afectadas. Desde una perspectiva geológica y arqueológica, estas divergencias son muy significativas. Si el diluvio fue de hecho regional, esto podría explicar algunas inconsistencias con respecto a los hallazgos geológicos actuales. Los estratos de sedimentos y la falta de evidencia de una inundación global corroboran la teoría de que murieron principalmente las poblaciones cercanas a los ríos y mares, conocidos por los antiguos israelitas. Te sorprende descubrir que el diluvio podría haber sido regional y no global. Esto abre un mundo de preguntas sobre la precisión de nuestros relatos bíblicos y cómo estos textos han sido interpretados a lo largo de los siglos. Las leyes y mandamientos bíblicos han sido fundamentales para guiar la vida y espiritualidad de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Pero, entre los antiguos textos bíblicos y la versión de la Biblia con la que estamos más familiarizados hoy en día, existen diferencias sorprendentes que podrían cambiar nuestra percepción de las prácticas religiosas. Tomemos, por ejemplo, las leyes dietéticas. Los textos antiguos presentan restricciones alimentarias mucho más estrictas. No se trata solo de evitar ciertos animales o combinar ingredientes específicos, sino de un riguroso conjunto de normas diseñadas para asegurar la pureza y la santidad del cuerpo y el alma. Imagine un estilo de vida donde no solo el cerdo y los mariscos estuvieran prohibidos, sino que incluso algunas plantas y prácticas de cultivo debían seguir reglas estrictas. Comparado con las normas dietéticas contemporáneas de la Biblia, estas antiguas leyes parecen intrincadas y difíciles de seguir al pie de la letra, mientras que las leyes actuales
se centran principalmente en la pureza ritual y en evitar ciertos tipos de alimentos considerados impuros. Los textos más antiguos imponen un alto grado de compromiso y devoción en cada aspecto de la alimentación. Podemos ver estas leyes difíciles en el Levítico y el Deuteronomio. Sin embargo, los antiguos textos son aún más específicos y detallados. Por ejemplo, ciertos manuscritos sugieren que cualquier alimento tocado por utensilios contaminados debe ser desechado, y el proceso de purificación para esos utensilios implica una serie de rituales complejos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo habrían vivido estos antiguos creyentes con tales restricciones? La vida diaria habría sido un constante ejercicio de vigilancia y purificación. Las implicaciones para la práctica religiosa actual son inmensas. Si estas leyes fueran seguidas hoy en día, la observancia religiosa involucraría una dedicación completa y un cambio drástico en nuestros hábitos contemporáneos. Ahora, te pregunto, ¿cómo crees que estas leyes dietéticas más estrictas habrían afectado la vida diaria de los antiguos creyentes? Una dedicación sin igual a la pureza espiritual habría definido cada decisión y acción del día a día, haciendo que la fe y la religión fueran inseparables de su existencia cotidiana. Imagina conocer a un personaje bíblico tan icónico como el rey David, pero desde una perspectiva totalmente diferente a la que hemos crecido escuchando. En muchos textos antiguos, los héroes no siempre son tan heroicos. El rey David, conocido por su valentía frente a Goliat y su estatus como hombre conforme al corazón de Dios, tiene acciones que, cuando las miramos de cerca, pueden parecer moralmente ambiguas. Uno de los ejemplos más sorprendentes es su relación con Betsabé. La narrativa tradicional nos muestra a David como un rey ejemplar, pero algunos textos sugieren una historia mucho más turbia. David ve a Betsabé y, aprovechando su poder, la lleva al palacio. Esta acción es, indudablemente, abusiva desde un punto moral moderno. Además, para encubrir el embarazo resultante, David orquesta la muerte del esposo de Betsabé, Urías. Estos actos ponen en duda el heroísmo incuestionable que se le atribuye en muchos relatos. A lo largo del tiempo, nuestras percepciones de los personajes bíblicos han evolucionado. Lo que hace unos siglos podía interpretarse exclusivamente como grandes hazañas, ahora también se examina con una lupa moral más crítica. Al revisar estos retratos más oscuros y complejos, no solo se enriquecen nuestra comprensión y apreciación de la historia bíblica, sino que también nos permite reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder. Entonces, ¿te sorprende que un héroe bíblico como el rey David tenga un retrato más complejo en estos textos antiguos? Esta reevaluación nos invita a cuestionar lo que habíamos dado por sentado y a entender que incluso las figuras más veneradas tienen sus sombras. Es asombroso cómo este antiguo texto bíblico introduce 463 contradicciones notables respecto a las escrituras tradicionales. Un ejemplo destacado es la diferencia en los relatos de la crucifixión y la resurrección de Jesús. En la Biblia más conocida, Mateo y Marcos mencionan que María Magdalena estaba presente en la mañana de la resurrección, mientras que en este antiguo texto su presencia es omitida por completo. Además, los detalles cosméticos, como quién realmente descubrió la tumba vacía, difieren significativamente. Estas discrepancias no se limitan a meros detalles, sino que tienen profundas implicaciones teológicas. Cuestionan la infalibilidad de las Escrituras y llevan a un debate sobre la forma en que estas historias fueron transmitidas y alteradas a lo largo del tiempo. La divergencia en los relatos de eventos cruciales, como la resurrección, pone en tela de juicio la consistencia de los mensajes centrales. Los eruditos bíblicos tienen opiniones divididas sobre la autenticidad y el propósito de estos textos antiguos. Algunos argumentan que estas versiones pueden ser tan válidas como las canonizadas, sugiriendo que fueron excluidas por razones políticas y teológicas más que por falta de veracidad. Otros mantienen que estas contradicciones demuestran la manipulación humana en la transmisión de escritos sagrados, reflejando las interpretaciones y necesidades de la época en que fueron recopiladas. Y ahora te pregunto, ¿cómo te hacen sentir estas contradicciones en los textos sagrados? ¿Impactan tu fe personal?
nos hacen reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la verdad y la fe, y el conflicto entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de creer en algo superior. Estas discordancias nos invitan a reexaminar nuestras creencias y a cuestionar no solo la fidelidad de las Escrituras, sino también nuestras propias interpretaciones y la flexibilidad de nuestra fe. La flexibilidad con la que los textos antiguos se adaptaron a sus audiencias es sorprendente. Los escritores bíblicos eran expertos en ajustar su mensaje al contexto social y político de su tiempo. Por ejemplo, en épocas de opresión, los textos reflejaban un tono de esperanza y resistencia, mientras que en tiempos de paz y prosperidad se centraban en la gratitud y la moralidad. Tomemos el libro de Daniel, escrito durante el exilio babilónico, una época de gran sufrimiento y desesperación para el pueblo judío. Los relatos de Daniel y sus compañeros desafiando a los tiránicos reyes de Babilonia se interpretan como alegorías de resistencia y fe inquebrantable. Los eruditos han señalado cómo estas narrativas no solo fortalecieron la moral de los exiliados, sino que también se ajustaron perfectamente a sus necesidades emocionales y espirituales. Por otro lado, tenemos los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a Jesús de maneras ligeramente diferentes, cada uno hablando a una audiencia específica. Mateo, por ejemplo, escribe principalmente para judíos, enfatizando la conexión de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Juan, en cambio, escribe con una perspectiva más universal, buscando atraer a una audiencia más amplia que incluía a gentiles. Expertos en historia y teología nos dicen que estos ejemplos de adaptación textual son una prueba de la vitalidad y el dinamismo de las Escrituras. La doctora Ana Gómez, teóloga reconocida, menciona que la habilidad de los textos bíblicos para resonar con diversas audiencias a lo largo de los siglos es lo que les ha permitido perdurar y seguir siendo relevantes. Otro experto, el historiador Carlos Martínez, añade que entender el contexto en que fueron escritos los textos nos da una comprensión más profunda y rica de su significado. En la historia del cristianismo, la flexibilidad doctrinal ha sido, sin duda, una característica recurrente. Desde los debates teológicos en el Concilio de Nicea hasta las reformas protestantes, las interpretaciones han evolucionado y cambiado, reflejando las realidades sociales y políticas de cada época. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Crees que adaptar las Escrituras al contexto social y político de su época fortalece o debilita su mensaje? A lo largo de la historia, los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes que parecen respaldar los textos bíblicos antiguos. Uno de los descubrimientos más significativos es la ciudad de Jericó, cuyo colapso de murallas se narra en el libro de Josué. Los estudios arqueológicos han mostrado que Jericó fue destruida alrededor del año 1400 a.C., con indicios de que sus muros cayeron repentinamente, lo que se alinea con la historia bíblica de la conquista israelita. Otro hallazgo relevante son los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947. Estos textos, que incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, datan de entre el siglo III a.C. y el primer siglo después de Cristo. Su similitud con las versiones modernas de la Biblia demuestra que los textos bíblicos han sido conservados con una notable precisión a través del tiempo. El descubrimiento de la estela de Tel Dan en 1993 aportó pruebas sobre la existencia del rey David. La inscripción, que data del siglo IX a.C., menciona la Casa de David, confirmando la realidad histórica de esta figura bíblica. Antes de este hallazgo, muchos escépticos creían que el rey David era un personaje mítico, pero la arqueología ha ayudado a cimentar su existencia en la historia. Estas evidencias son cruciales, especialmente para aquellos que dudan de la veracidad de los relatos bíblicos. La arqueología no solo valida la historicidad de ciertos eventos bíblicos, sino que también proporciona un contexto cultural y temporal que nos permite entender mejor estos textos. Además, los descubrimientos de ruinas, artefactos y documentos antiguos nos ofrecen una ventana única al mundo en el que se escribieron las historias bíblicas.
La arqueología y los textos bíblicos se entrelazan de una manera que desafía nuestras percepciones y creencias. Cada hallazgo arqueológico ofrece una pieza más del rompecabezas, ayudándonos a reconstruir la historia de manera más precisa y detallada. Sin embargo, también plantea nuevas preguntas y reflexiones sobre la interpretación de estos textos y su significado en la actualidad. Entonces, ¿qué opinas de que la arqueología respalde las historias bíblicas antiguas? ¿Refuerza tu fe o te provoca más preguntas? Esta convergencia entre la ciencia y la fe nos invita a reflexionar profundamente y a considerar las múltiples capas de significado que ambos campos pueden ofrecer. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas, ha dejado una marca indeleble en la teología moderna. Este antiguo texto ofrece narrativas únicas sobre ángeles caídos y los tiempos finales que difieren significativamente de los relatos en las escrituras canónicas. En el libro de Enoc encontramos historias detalladas sobre los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilim, seres gigantes y poderosos. Esta narrativa no solo amplía nuestra comprensión de los ángeles caídos, sino que también introduce conceptos de pecado y corrupción que repercuten en las interpretaciones teológicas. Además, el libro de Enoc abunda en visiones apocalípticas que pintan un cuadro vívido de los tiempos finales. Estas visiones están cargadas de simbolismo y profecías que han influenciado notablemente las discusiones teológicas sobre el fin del mundo, dejando una huella en obras posteriores, incluyendo el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, a pesar de su riqueza y profundidad, este texto no es considerado canónico por la mayoría de las ramas cristianas. La razón principal es su origen cuestionable y su exclusión por parte de los primeros concilios de la Iglesia que establecieron el canon bíblico. La Iglesia etíope es una excepción, ya que incluye el libro de Enoc en su Biblia. Reflexionando sobre su influencia, es innegable que ha persistido en las discusiones teológicas y sigue generando debates sobre la naturaleza del pecado, la rebelión de los ángeles y la dualidad del bien y el mal. Su narrativa intrigante y su carácter místico continúan fascinando a estudiosos y creyentes por igual. ¿Conocías las historias del libro de Enoc? ¿Te parecen fascinantes o inquietantes? Aceptar estos textos antiguos tendría implicaciones profundas para el cristianismo moderno. Para empezar, se pondría en cuestión la base misma de muchas interpretaciones teológicas establecidas. Podríamos ver un florecimiento de nuevas denominaciones, cada una interpretando estos textos a su manera, buscando autenticarse a través de estas escrituras redescubiertas. Tal aceptación podría provocar una transformación completa en la doctrina y en la práctica religiosa, desafiando a los fieles a reconsiderar su fe bajo esta nueva luz. Sin embargo, estas transformaciones no vendrían sin su costo. La potencial aceptación de estos textos antiguos podría originar cismas dentro de la Iglesia, fragmentando aún más un cuerpo de creyentes ya diversificado. La unidad que muchos han tratado de mantener durante siglos podría verse amenazada, llevando a conflictos internos sobre qué textos considerar canónicos y cuáles rechazar. Este es un momento de reflexión sobre la evolución de la fe y la doctrina. Nos enfrentamos a un dilema. ¿Deberíamos adaptarnos y evolucionar con los nuevos descubrimientos o mantenernos firmes en nuestras tradiciones? La historia del cristianismo ha mostrado que la fe y la doctrina no son estáticas, sino que han evolucionado con el tiempo. Estos nuevos textos podrían ser el catalizador para una nueva era de pensamiento y práctica cristiana. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de las posibles divisiones dentro de la Iglesia debido a la aceptación de estos textos antiguos? El concepto de la inerrancia bíblica sostiene que la Biblia es infalible y libre de errores en todos sus aspectos. Sin embargo, cuando observamos de cerca algunos textos antiguos, emergen contradicciones que desafían esta doctrina. Por ejemplo, en el relato de la creación encontramos dos versiones distintas en el Génesis. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente después de crear los animales. Pero en Génesis 2, Adán es creado primero, luego los animales, y finalmente Eva a partir de la costilla de Adán.
Estas discrepancias textuales nos invitan a preguntarnos, ¿es posible que la Biblia contenga diferentes perspectivas o narraciones que reflejen la diversidad de sus autores y contextos históricos? Estas contradicciones tienen un impacto profundo en la fe personal. Para algunos, descubrir estas diferencias puede resultar desconcertante, cuestionando la infalibilidad del texto sagrado, pero también nos brinda la oportunidad de abordar nuestra fe con una comprensión más crítica y matizada. Nos empuja a reflexionar y a buscar un entendimiento más profundo de los contextos históricos y culturales en los que se escribieron estos textos. Es crucial que tomemos un enfoque de reflexión crítica y comprensión histórica. Al leer la Biblia con una mente abierta y curiosa, podemos explorar sus misterios de manera más completa y enriquecedora. Este proceso no implica necesariamente abandonar la fe, sino enriquecerla a través del cuestionamiento saludable y la búsqueda de la verdad. ¿Te has planteado antes estas contradicciones? Si es así, ¿cómo afectan tu perspectiva sobre la Biblia? Reflexionemos juntos mientras continuamos desvelando los misterios que estas antiguas escrituras tienen para ofrecernos. Las contradicciones textuales que hemos explorado hoy ponen de manifiesto que la Biblia contiene más misterios de los que podríamos haber imaginado. Sin embargo, más allá de las discrepancias, estas diferencias nos invitan a un viaje intenso de reflexión y cuestionamiento. Nos muestran la importancia de no aceptar ciegamente lo que nos han enseñado, sino de indagar, escarbar en esos textos antiguos y buscar nuestras propias conclusiones. Es crucial recordar que las Escrituras, independientemente de sus variaciones, nos hablan a través del tiempo, nos brindan la oportunidad de cuestionar la naturaleza de la inspiración divina y cómo ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Así nos enfrentamos a un desafío, pero también a una apertura, el reconocimiento de que la religión institucionalizada ha moldeado nuestras creencias, tal vez más de lo que pensamos. A medida que cerramos esta exploración, quiero que lleves contigo una pregunta elemental. ¿Qué significa realmente encontrar lo sagrado? Al reflexionar sobre los textos y sus interpretaciones, quizás descubras nuevas perspectivas, no solo sobre la Biblia, sino también sobre tu propio camino espiritual. Si te ha inspirado esta travesía por los misterios bíblicos y quieres seguir explorando las profundidades de estos textos sagrados, te invito a suscribirte y compartir nuestro contenido con otros buscadores de verdad. Sigamos juntos en esta búsqueda incesante de conocimiento y revelaciones.